Buenos días, bienvenidos. Entonces, nuevamente nos encontramos acá en nuestra reunión semanal con el Santo Querer de Dios. Como siempre, vamos a empezar encomendándonos a la asistencia de nuestros ángeles para que el Espíritu del Señor nos asista en nuestro compartir. Igualmente vamos a recurrir a Mamá María para estar siempre cubiertos bajo su manto azul y así podamos cumplir todo lo que la divina voluntad quiera para cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en sus frentes el Espíritu Santo y así difundir en ellos la luz, para que puedan comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y del Hijo unidos en un solo amor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada iniciamos con el siguiente tema que se llama Nuevas Reglas de Vida. Las nuevas reglas de vida que Jesús le dio como nuevo sistema de vida a Luisa como alma víctima. Estas primeras reglas abarcaron desde los párrafos 161 al 169, porque la numeración es para que nos ayude a ubicarnos bien en lo que estamos viendo. Así se presentan en el primer volumen, también es una manera fácil de poder ubicar. Si bien el título del escrito es muy preciso, que es el nuevo sistema de vida que Dios le va a enseñar a Luisa, estas reglas no van a aparecer de golpe. Jesús va a hacer un acto de preparación primero con Luisa, va a preparar a Luisa, la consuela, le va a cambiar el modo de relación que tiene con él, le va a explicar el sentido de tener que estar en cama más tiempo, él va a condicionar un ambiente de intimidad para él y ella, para que no sean interrumpidos por el medio que rodea a Luisa, la familia, etc. Y recién entonces, una vez que ha hecho todo esto, Jesús le va a entregar las reglas concretas. Entonces, acá vimos los párrafos que van, como dije, del 161 al 169. En el primer bloque, que va del 161 al 164, ¿de qué trató? De la preparación al nuevo sistema de vida. En este bloque que vimos a una Luisa preocupada. ¿Por qué? Porque ya iba a estar más tiempo en cama y ella sentía que iba a verse privada de la comunión sacramental. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Él le dijo: no temas, y le promete sostenerla, visitarla diariamente hasta irla cambiando a su nuevo estilo de vida como alma víctima. Luisa acepta la voluntad de Dios y comienza para ella entonces una nueva etapa de vida llena de gracias. En el segundo párrafo que vimos fueron los párrafos 165 al 167. Aquí el Señor ya establece ese nuevo sistema de vida y la va preparando para el desposorio místico. Le va a explicar con más detalle el por qué la ha dejado en cama, todo esto a fin de establecer una comunicación mucho más continua y una comunicación de bienes, obviamente con el holocausto continuo de su voluntad. Para entender esto último, de tener esta intimidad con Jesús, él le da el ejemplo de la imagen de un rey y una reina. El rey prepara todo para llegar a tener esa intimidad con su esposa para que nadie los interrumpa, que simboliza que el recogimiento y la intimidad espiritual para comunicarle sus secretos. Y el tercer bloque que vimos fueron los párrafos 168 y 169, que Jesús ahí le enumera las reglas. ¿Cuáles fueron estas reglas con las que comenzó a educar a Luisa? Con la conformidad perfecta a su voluntad,
el deshacer su voluntad humana, el desapego, la pobreza espiritual, el contentamiento, la gratitud, la santa indiferencia y obviamente la obediencia por sobre todo. Aquí Luisa comienza inmediatamente a vivir estas reglas en su vida rutinaria de cada día. Hoy vamos a continuar con los siguientes párrafos. Jesús ya le dio las reglas que van, como dije, de este párrafo del 161 al 169, pero ahora comienza a enseñar cómo debe de vivirlas cuando interviene constantemente la virtud de la obediencia. Aquí aparece uno de los principios más delicados de toda la formación de Luisa, esa armonía perfecta que debe haber entre la acción directa de Jesús y la obediencia de la Iglesia. Entonces vamos a iniciar con el párrafo 169, que fue donde nos quedamos. Ahí Luisa comienza diciendo que un día el Señor me dijo. Entonces, ¿qué le dijo Jesús a Luisa? Pídele al confesor que te dé la obediencia de no tomar quinina y de no hacerte tomar el alimento tantas veces que yo le daré luz. Aquí Jesús no dice deja de tomar la quinina, sino le dice pídele al confesor. Entonces, ¿qué diferencia? Jesús, que es Dios, no anula la autoridad que le ha delegado en el sacerdote, no anula su autoridad, sino que quiere que Luisa vaya directamente donde él para someterse a esa obediencia. Él podría haberle dicho, no tomes más la quinina, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque toda la formación de Luisa debe pasar por el camino de la obediencia. En este punto, entonces, vamos a encontrar una enseñanza fundamental. Jesús, estas gracias extraordinarias con que va a dotar a Luisa, no van a pasar por encima de la obediencia, las hace pasar por la obediencia. Esto es un criterio de mucha importancia para toda la vida espiritual. Cuando dice Jesús que te dé la obediencia, o sea que el sacerdote, el confesor le dé la obediencia, Jesús reconoce que la decisión final le va a corresponder al confesor, al sacerdote. Jesús no impone, él pide que Luisa solicite. Entonces, aquí la humildad es admirable, esta humildad de Jesús. Jesús respeta el orden que él mismo ha establecido. Él estableció que todo pase por la autoridad del sacerdote y él también se somete a esa autoridad. Y esto nos confirma una vez más que las revelaciones privadas jamás van a eliminar la intervención de la Iglesia. ¿Qué le dice a continuación? No tomes quinina. Podría parecer un detalle médico, pero en realidad es una enseñanza espiritual. ¿Por qué? Porque hasta ahora la obediencia había exigido tomarla. Ahora Jesús quiere otra cosa. No porque cambie de parecer, sino porque el tiempo de su enseñanza, con la primera parte que le dijo que tomara la quinina, ya cambió. La formación es dinámica. Jesús sabe cuándo una ayuda ya cumplió su finalidad en el tiempo establecido. Luego dice, y de no hacerte tomar el alimento tantas veces. Aquí aparece nuevamente la providencia. No es Luisa quien decide cuándo y cuánto comer. No es su gusto, no es su necesidad. Todo pasa siempre por la obediencia. Esto sigue formando el sacrificio de su voluntad. Y Jesús termina diciendo que yo le daré luz al confesor. Jesús no va a convencer al confesor para que acepte lo que él está pidiendo, no, sino le va a dar luz, le daré luz. No va a forzar la inteligencia del confesor, no, lo que va a hacer es la va a iluminar. Y esto armoniza perfectamente con todo lo que hemos meditado sobre la razón y la atención, que son parte del ojo del alma. Entonces la gracia divina asiste, ilumina y asiste a nuestra razón. En el párrafo 171, Luisa continúa narrando y dice que después vino el confesor y se lo dije, o sea, ella le comenta lo que Jesús le había pedido.
Y él me dijo, para no mostrar singularidades, de ahora en adelante quiero que tomes el alimento una sola vez al día, y suspendió también la quinina. Entonces Luis obedece inmediatamente, no discute, no espera, no interpreta, simplemente le transmitió al confesor lo que Jesús le había pedido. Aquí otra vez vemos cómo entiende ella la obediencia. La expresión del confesor cuando dice para no mostrar singularidades es significativa. El confesor quiere evitar que Luisa parezca como una persona excepcional, y eso también es parte de esta pedagogía divina. Jesús acepta incluso este criterio prudencial que tiene el confesor. Cuando dice el confesor, quiero que tomes el alimento una sola vez al día, el confesor no hace exactamente lo que Luis esperaba, hace un discernimiento, modifica parcialmente lo que Jesús ha pedido. Y Jesús lo acepta. Esto es muy importante, debido a que no exige que el confesor haga exactamente lo que Jesús ha pedido, lo que ha sugerido. Basta que actúe iluminado según su responsabilidad. Luisa dice que el confesor suspendió también la quinina. Aquí se cumple lo anunciado por Jesús, que él iba a dar la luz. Entonces se realiza el acto, no por imposición, sino por obediencia. Continúa Luisa diciendo que así quedé más tranquila y se me pasó el hambre, pero el vómito no cesó. Esa única vez que tomaba el alimento era obligada a devolverlo. Luisa no dice que se quedó más sana, no, ella dice se quedó más tranquila. ¿Por qué? Porque la paz regresa, vuelve. Ya sabemos cuánto valor tiene la paz en el alma, lo que nos enseñan los escritos, principalmente porque la paz guarda la luz y la engrandece. Luisa nos dice que se le pasó el hambre, entonces está resuelto en parte el problema, pero no todo, porque a continuación ella dice que el vómito que tenía una vez que comía, volvía a vomitar, eso no cesó. Entonces aquí aparece otra vez esta pedagogía divina. Jesús no elimina completamente la cruz, solo modifica aquello que es necesario para la formación. Sigue diciendo Luisa que esa única vez que tomaba el alimento, era obligada a devolverlo. Indica que la prueba continúa, pero ahora con otra finalidad. Luisa sigue diciendo, el Señor a veces me decía que pidiera la obediencia de no comer, pero el confesor no me ha dado jamás esa obediencia. Me decía, no importa que vomites, es otra mortificación. Aquí vuelve a repetirse exactamente el mismo principio. Jesús nunca le dice, no comas. Siempre le pide que la pida a la obediencia, que le pida al confesor. Jesús quiere que toda la vida extraordinaria que está viviendo Luisa permanezca profundamente ligada al mandato de la iglesia. Pero dice Luisa que el confesor no le dio jamás esa obediencia. Y aquí sucede algo interesante. El confesor le dice, no importa que vomites, es otra mortificación. Es esta respuesta del confesor toca un punto muy importante, que es el tema de la mortificación, que ya lo hemos visto nosotros, lo hemos meditado en los primeros párrafos. Recordando un poco hacia atrás, el tema de la mortificación lo habíamos tocado, lo habíamos visto en el párrafo 43. ¿Qué entendemos por mortificación para recordar? Entonces decíamos que la mortificación no tiene como finalidad hacer sufrir a la criatura, no, sino es hacer morir todo aquello que impide que la divinidad viva plenamente en una criatura. No consiste principalmente en realizar sacrificios extraordinarios, no, sino consiste en el ejercicio continuo mediante el cual el alma de la criatura unida a la gracia divina deja morir todo aquello que no le pertenece a Dios. De esta manera, la divinidad puede hacer crecer en el alma su misma vida divina. Algo así como que el fuego se purifica
mejor dicho, el oro se purifica en el fuego. La mortificación purifica el alma. Y así como la respiración sostiene la vida del cuerpo, igualmente la mortificación. La mortificación va a sostener y va a purificar constantemente la vida espiritual de nuestra alma. Y acá pasamos al párrafo 172. Luisa dice, yo entonces se lo decía al Señor y él me decía, quiero que hagas la petición, pero con santa indiferencia quiero que estés a lo que te dice la obediencia. Quiero que hagas la petición. Qué sencillez la de Luisa. No discute. No discute con el confesor, tampoco discute con Jesús. Simplemente comunica lo que a uno le respondió el otro. Toma una actitud de transparencia. Ella cumple con el confesor de decirle lo que Jesús le había pedido. Jesús mantiene la indicación inicial. Él dice, quiero que hagas la petición. Pero añade inmediatamente algo importante, decisivo, pero con santa indiferencia. Aquí aparece nuevamente una de las tantas reglas que le dio Jesús a Luisa. Esto fue en el párrafo 168. ¿Qué le decía Jesús? Conténtate con lo que te es dado sin pedir ni esto ni aquello, porque podría ser un estorbo en tu mente, y con santa indiferencia, sin pensar si esto te haría bien o mal, sométete a la voluntad de los demás. Acá se está repitiendo ese mismo principio. ¿Qué significó en ese momento la santa indiferencia? Que Luisa debía pedir, pero sin apegarse al resultado. Ella debía presentar la petición, dice Jesús, tal cosa, pero no exigir que sea aceptada al confesor. Pero en este párrafo Jesús añade algo más. Añade el quiero que estés a lo que te dice la obediencia. Jesús mismo se está sometiendo, por decirlo de alguna manera, al camino de esta obediencia que él mismo estableció para Luisa. Jesús no está creando una doble autoridad, no. Él dice, si el confesor te dice una cosa y yo otra, no dice, sígueme a mí. Eso no está diciendo Jesús. Está diciendo exactamente lo contrario. Quiero que estés, en otras palabras, quédate con lo que te diga la obediencia. Luisa estaba sometida a lo que decía, a lo que decidiera finalmente el confesor. Y aquí vamos a hablar un poquito de este quiero de Jesús. ¿Qué significa cuando Jesús dice quiero? Cuando nosotros leamos los escritos y veamos ese quiero. A lo largo de los escritos vamos a ver muchas veces esta palabra de Jesús, quiero o no quiero o deseo, la forma como Jesús va a ir dando sus enseñanzas. Estas expresiones entonces no van a ser simples palabras, no van a ser tampoco deseos o sugerencias. Cuando Jesús dice quiero, ¿qué está haciendo? Está manifestando su voluntad. Nosotros, como humanos, muchas veces podemos decir, cómo quisiera que esto o aquello sucediera, pero puede ser un simple deseo que mañana va a cambiar este deseo. En cambio, en Dios es distinto. Cuando Jesús dice quiero, está expresando un acto de su voluntad. ¿De dónde nace? De su sabiduría y de su amor. Por eso el quiero de Jesús no es una sugerencia para que la criatura acepte si va a cumplirlo o no. No, es una llamada a la criatura a corresponder, obviamente, libremente, a aquello que Dios quiere y que sabe que es bueno para ti, para mí. Un ejemplo sencillo, cuando Jesús le dice a Pedro, perdona 70 veces 7, no le dio un consejo opcional, le reveló la voluntad del Padre. Aquí la criatura sigue siendo libre de obedecer o no, pero el querer de Dios ya fue manifestado. Lo mismo sucede con los 10 mandamientos de la ley. Nos los dio los 10 mandamientos, ese es el querer de Dios. Ya está en ti y en mí obedecerlos.
O cuando dice, ama a tus enemigos, o hagan esto en memoria mía, o cuando dice Jesús a sus discípulos y a nosotros, oren y velen y oren para no caer en tentación. Cada quiero de Jesús nos está manifestando un camino de vida y está en ti y en mí aceptarlo o no. Él nos deja a nuestro libre albedrío, pero lo que nos manifiesta es su voluntad, porque Él nos está marcando ese camino de ese querer que sabe que es para nuestro bien. Por eso, en los escritos Jesús dice quiero, y conviene detenernos porque no estamos leyendo simplemente una frase, estamos escuchando una manifestación de la voluntad de Dios. Y la pregunta ya no es ¿me gusta o no me gusta? Acá la pregunta cambia. Cuando leamos o veamos ese quiero de Jesús, la pregunta sería ¿cómo puedo corresponder a este querer de Dios? Porque ahí comienza la verdadera obediencia. Nosotros leemos el quiero, nos está pidiendo algo concreto, quiero que cumplas los mandamientos, los 10 mandamientos. ¿Cómo voy a corresponder yo a ese querer de Dios a través de esta tabla de la ley que me dejó como camino de vida? En resumen, cuando Jesús dice quiero, no nos está imponiendo un capricho, ni dando una simple sugerencia, no. Nos está manifestando un camino de amor y de vida que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Y nuestra respuesta no debe de nacer del temor o del miedo a cumplir una obligación, no, debe de nacer de ese deseo de corresponder a esa voluntad divina de aquel que sabe mejor que tú y yo lo que nos conviene para nuestro bien, lo que nos va a conducir a un verdadero bien. Y aquí pasamos al párrafo 173. Luisa empieza diciendo que así continué haciéndolo. ¿Haciendo qué? Haciendo lo que Jesús le había pedido, obviamente, en el párrafo anterior, en el 172. Le pidió con santa indiferencia permanecer en lo que la obediencia por medio del confesor le dijera. Es una frase corta, pero significativa. Como dije, Luisa no discute, no razona, no divaga. Simplemente continúa viviendo el camino que Jesús le trazó. Luisa nos sigue narrando. Cuando hubieron pasado cerca de 40 días que yo consideraba por las palabras que me había dicho el Señor, Jesús le había dicho un cierto tiempo, y que yo así había dicho al confesor, los sufrimientos continuaban sorprendiéndome diariamente y él se veía obligado a venir todos los días. Claro, el confesor tenía que ir todos los días a sacarla de ese estado. Aquí vamos a hablar un poquito del número de 40 días. Llama la atención y nos recuerda, a mí me recordaba algunos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por ejemplo, los 40 años que pasó el pueblo israelita en el desierto antes de llegar a la tierra prometida, los 40 días del diluvio con Noé, los 40 días de Jesús en el desierto antes de empezar su vida pública, o los 40 días de Jesús en la tierra después de su resurrección, antes de su ascensión. Pero recordemos que Jesús desde buen tiempo atrás viene formando a Luisa ¿en qué? En el desapego, en la purificación de su alma, en el olvido de las culpas, en la imitación de su vida, en el espíritu de rectitud, en el espíritu de mortificación, en el conocimiento le introduce también en su pasión, en ese deseo de sufrir, en ese modo de triunfar en las pruebas, en la forma como Él fue purificando toda su alma, en ese sometimiento a la pelea que tuvo con los demonios, en cómo fue escogida como alma víctima, en los modos diferentes como Jesús se comunicaba con Luisa, y llegamos a las nuevas reglas de vida. Todo eso lo hemos visto anteriormente. Entonces, esos 40 días tienen un matiz particular. Luisa ya había sido formada durante mucho tiempo atrás en todo lo que acabo de mencionar, en todas esas enseñanzas que Jesús le fue comunicando. Por eso, estos 40 días no representan el comienzo de esta formación
de Luisa en la nueva forma de vida. No, porque ya Luisa venía desde tiempo atrás aprendiendo todo esto. Entonces, antes de conducirla a una nueva etapa, Jesús permite que las enseñanzas dejen de ser solo una doctrina para que más tarde, como ahora, en esta nueva etapa de vida de Luisa, comience a vivir esas enseñanzas realmente en su vida. Sin embargo, más adelante, cuando avancemos en el estudio de los escritos, Jesús nos va a ir revelando que el número 40 suele señalar tiempos importantes en su pedagogía divina, tiempos en los que Dios prepara grandes obras. Volviendo al tema, Luisa dice que ella consideraba las palabras que le había dicho el Señor por un cierto tiempo, ese cierto tiempo. Aquí aparece algo muy humano. Luisa había interpretado ese cierto tiempo como un corto tiempo, algo breve, pero descubre que no es así, que el tiempo de Dios es diferente al tiempo de la criatura. ¿Cuántas veces nosotros también hemos hecho lo mismo? Esperábamos que suceda rápido y no es así. Acá hay una espera. Muchas veces inmediatamente nosotros ponemos una fecha, pero Dios nunca en Luisa había fijado una fecha. Luisa sigue diciendo, entonces los sufrimientos continuaban sorprendiéndome diariamente. Es interesante que diga que la sorprendía. Cada día para Luisa parecía un nuevo comienzo. Todavía no se acostumbraba al sufrimiento. Cada jornada volvía a dar su fiat. Esto también es importante. El fiat no se dice una sola vez, el fiat es constante, se renueva continuamente. Ella sigue diciendo que el confesor se veía obligado a venir todos los días. La obediencia también implicaba un sacrificio para el confesor, no solo para Luisa. Es decir, la cruz comenzaba a alcanzar también a quienes participaban alrededor de la misión de Luisa. Entonces, Luisa sigue diciendo, el confesor empezó a darme la obediencia de no deber estar más en aquel estado, y agregaba que si caía en los sufrimientos, él no vendría. Aquí aparece otra consecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Aquí cambia completamente la situación. Hasta ahora la obediencia la estaba manteniendo Luisa en cama, pero ahora parece que la obediencia quiere sacarla de la cama. Y aquí aparece una enseñanza profunda. Luisa no se aferra ni siquiera al estado que Jesús le ha dado, que esta es la verdadera santa indiferencia. Y respecto a lo que decía el confesor, si caía en los sufrimientos, él no vendría, exteriormente parecía una decisión bastante dura, tajante. Pero espiritualmente sucede algo interesante. Ahora la obediencia pone a prueba precisamente aquello que Jesús había venido formando en Luisa. No basta saber obedecer cuando la obediencia coincide con nuestros deseos. Ahora debe obedecer cuando cambia completamente. Luisa sigue diciendo, por mi parte me sentía dispuesta a obedecer. Especialmente mi naturaleza quería liberarse de aquel estar continuamente en la cama, que por cuán bello fuera, era siempre cama. Luisa no dice me sentía feliz, dice Luisa que se sentía dispuesta a obedecer. La disposición interior ya está formada, eso es lo importante. Luisa decía, aquel tener que sujetarse a todos aún en las cosas más repugnantes y necesarias a la naturaleza y estar obligada a decirlas a los demás es un verdadero sacrificio. Aquí aparece otra cruz, no solo el dolor físico, sino también ¿qué? La dependencia. Ya Luisa no podía hacer nada por ella misma, estaba en cama y necesitaba que la asistieran. Y esto lo vemos con todo lo que hemos venido hablando y lo que hablaba Cristo, le decía a Luisa sobre la pobreza. El pobre depende. El orgulloso quiere bastarse a sí mismo, pero Jesús le está formando en esa pobreza radical. Las cosas, Luisa dice, aún esa dependencia en las cosas más repugnantes y necesarias a la naturaleza.
Este es probablemente uno de los sacrificios muy grandes que tuvo que aceptar. Tener que pedir ayuda incluso en aquello que normalmente pertenece a la intimidad personal. Esto como que uno puede sentirse humillado. Y aquí vuelve a aparecer la mortificación unida a la muy humillación. Resulta ser un verdadero sacrificio. Luisa no exagera, simplemente reconoce esa realidad. Entonces Luisa sigue diciendo, por eso la naturaleza hizo su oficio. Todo se consoló al sentirse dar esta obediencia. Mi alma estaba dispuesta a obedecer o a permanecer en calma si el Señor así lo quería, porque había empezado a experimentar cuán bueno había sido el Señor conmigo y que la verdadera resignación sabe cambiar la naturaleza a las cosas y lo amargo lo convierte en dulce. Luisa no dice yo quería, no, dice la naturaleza hizo su oficio. Ya distingue Luisa claramente entre la naturaleza y el alma. Eso significa que ya no se identifica completamente con los impulsos naturales, los observa, los reconoce, pero no les da la posibilidad de que ellos la gobiernen ahora. Entonces, cuando toda se consola al sentirse dar esta obediencia, la naturaleza también experimenta alivio. Eso es normal. Jesús nunca condena esa reacción. ¿Qué nos está diciendo aquí? Su naturaleza se negaba porque la naturaleza tiene una parte a reaccionar normal. Pero Luisa estaba dispuesta a poder obedecer y a poder controlar esos impulsos también de esa naturaleza. ¿Por qué? Por el obedecer o permanecer en calma, si es que así el Señor lo quería. Su naturaleza tuvo que conformarse también a ese querer, de tener que estar en cama todo el tiempo y de tener que ser asistida con otras personas, porque ahora Luisa por sí misma no podía hacerlo completamente. Acá dice estaba dispuesta. La naturaleza quería levantarse de la cama, pero el alma estaba dispuesta ¿a qué? A obedecer. Aquí la enseñanza es grande. Encontramos el fruto de todos los párrafos anteriores. Cuando la naturaleza, cuando ya Luisa se dispone a obedecer. Aquí está la conformidad, el desapego, la pobreza, la santa indiferencia, sobre todo la obediencia. Todo desemboca aquí, en el alma obediente. El alma ya no tiene un proyecto propio, ya no decide por sí misma, no. Solo desea permanecer donde Dios quiere que ella esté. Este es el verdadero fruto de la formación de Jesús. ¿Por qué es verdadero el fruto? Porque ya Luisa había empezado a experimentar cuán bueno había sido el Señor con ella. Ella no dice que había comprendido, sino dice que había comenzado a experimentar ya en vida. Entonces para ella ya deja de ser teoría todo lo que había aprendido antes, sino que ya comienza esa teoría a experimentarla día a día en su propia vida. Entonces ella habla de la verdadera resignación. ¿Por qué? Porque existe una resignación puramente humana. Esa resignación en modo humano es cuando, ok, no me queda otra y tengo que aguantar. Pero existe una resignación sobrenatural. ¿Cuál es? Cuando abrazamos con amor esa voluntad de Dios. Luisa dice que la resignación sabe cambiar la naturaleza, las cosas. No dice que destruye la naturaleza, no, dice la cambia. Entonces la gracia, cuando asiste a una criatura, no elimina la naturaleza, sino que la cambia, la va transformando. Luisa sigue diciendo que lo amargo lo convierte en dulce, es decir, que no desaparece necesariamente la cruz. La persona puede seguir con la cruz. Lo que cambia es el corazón. Cambia el corazón y cambia también el modo de vivir esa cruz. Entonces las penas se hacen más dulces, más llevaderas. Resumiendo, la resignación es la aceptación amorosa, confiada, pacífica
de aceptar la voluntad de Dios en todo aquello que Él vaya a disponer en mi vida, en tu vida. No consiste en soportar pasivamente el sufrimiento, no, eso no, sino en abrazar con amor ese querer de Dios. Cuando hacemos eso, es ahí donde va a transformar eso que estamos viviendo, la amargura en dulzura, va a ordenarnos las pasiones, nos va a comunicar la paz al alma y lo más importante, va a unir mi voluntad, tu voluntad a la voluntad de Dios. Por eso Jesús llama a la resignación una medicina que es la medicina más eficaz. ¿Por qué? Porque tiene la virtud de hacer vivir al alma su misma vida divina. La resignación entonces no va a cambiar primero las circunstancias. No, las circunstancias de cruz pueden seguir estando ahí presentes. Lo que va a cambiar es mi mente, la manera como yo lo voy a pensar, meditar, afrontar y la forma como mi corazón, o sea, mi voluntad, va a afrontarla día a día en el acto continuo. Y cuando cambia la mente y cambia el corazón, entonces ahí recién vamos a comenzar a experimentar la paz, la dulzura y la unión con Dios en aquello que humanamente sigue siendo una cruz para nosotros. Y aquí pasamos al siguiente párrafo, que es el párrafo 174 y 175. ¿Qué pasa aquí? Luisa inicia diciendo: cuando me dio la obediencia de no tener que estar más en la cama, yo comencé a resistir y decía al Señor: ¿qué quieres de mí? No puedo más, porque la obediencia no quiere. Pero si tú quieres, dale luz al confesor, entonces yo estoy dispuesta a hacer lo que quieres. Es interesantísimo lo que dice Luisa. Vemos que la situación de Luisa cambia completamente. Hasta ahora, la obediencia la mantenía Luisa en cama. Ahora, la obediencia por medio del confesor parece decirle lo contrario, que ya salga de ese estado. ¿Por qué Jesús lo permite? ¿Por qué Jesús permite, entre comillas, esta aparente contradicción? Porque la verdadera obediencia no consiste en obedecer a una orden determinada, consiste en obedecer a Dios, aunque cambien las circunstancias. Luisa comenta que ella comenzó a resistir. Esta es una expresión muy humana, pero la pregunta es: ¿a qué resiste Luisa? No a la obediencia. ¿Qué resiste? Resiste a perder aquello que ya había descubierto como un gran bien. ¿Cuál era? La unión continua con Jesús y la participación en sus sufrimientos. Esto nos demuestra cuánto había cambiado Luisa, cuánto ya había madurado. Al principio ella también deseaba salir de la cama, pero con las gracias que venía recibiendo y comprendiendo, ahora ella desea permanecer en la cama. Jesús entonces ha logrado completamente transformar esa escala de valores de Luisa. Lo que antes podía ser una cruz, ahora se ha convertido en un tesoro que ella teme perder. Luisa le decía al Señor: ¿qué quieres de mí? No puedo más. Aquí vemos aparecer una lucha interior de Luisa. No entre el bien y el mal, sino entre dos bienes. Por un lado, la obediencia, por otro, permanecer con Jesús. Y precisamente por eso la prueba es tan delicada. La obediencia no quiere, le decía Luisa a Jesús. Luisa ya no dice yo no quiero, dice la obediencia no quiere. O sea, el confesor, por medio de la obediencia, le decía que ya no permanezca más en cama. Pero Luisa estaba en medio de decir: ok, obedezco a Jesús, obedezco a la obediencia dada por el confesor. Su voluntad acá ha desaparecido. Ahora todo gira alrededor de lo que la voluntad de Dios está manifestada por la obediencia. Esto es un fruto inmenso de toda su formación. Luisa le decía al Señor: pero si tú quieres, dale luz al confesor. Qué bella sugerencia. No intenta que Jesús convenza al confesor, no. Le pide que cambie. Simplemente dice:
Si esa es verdaderamente tu voluntad, Señor, que yo siga en cama, cámbiale, ilumínalo al confesor para que cambie la obediencia. Una vez más aquí aparece la santa indiferencia, que hemos meditado hace un ratito en el párrafo 172. Luisa presenta la petición, pero deja el resultado como completamente en manos de Dios. Lo que suceda, ella lo va a aceptar. Le dice a Jesús que ella estaba dispuesta a hacer lo que quieras. Esa es la conclusión. No está defendiendo lo que ella quiere, ya no. Está esperando que la voluntad de Dios quede claramente manifestada. Y eso no los cuenta. Y así dice, pasé toda una noche, dice Luisa, discutiendo con el Señor. Cuando venía le decía, mi amado Jesús, ten paciencia, no vengas, porque la obediencia no permite que me hagas participar en tus sufrimientos. Qué interesante. Inicia diciendo que se pasó toda la noche discutiendo con Jesús. Qué frase tan increíble. Aquí hay una relación viva, de continua relación, de continua amistad, confianza. No es una obediencia mecánica, no. Luis habla con Jesús con absoluta sencillez, como una conversación de personas, de amigos, de personas que se aman. Ella dice que discute, no desobedece, son cosas muy distintas. La confianza permite abrir el corazón de la persona. La obediencia permanece intacta. Le dice, ten paciencia, le dice Luisa a Jesús, una expresión casi conmovedora, como si ahora ella fuera quien tuviera que explicar la situación. Luego le dice, no vengas. Qué paradoja. Durante meses había suplicado su presencia, ahora le pide que no venga. ¿Por qué? Porque la obediencia no permite que me hagas participar en tus sufrimientos. Ahí está la respuesta. Luisa teme faltar a la obediencia. Aquí desaparece el yo de Luisa. Toda la decisión queda donde remitida solo a la obediencia. Sigue diciendo Luisa, hasta en la mañana yo vencí. Me sentí en mí misma y libre de sufrimientos. Cuando en un instante vino el Señor y me atrajo de tal manera a Él que no pude resistirle. Por primera vez en mucho tiempo, todo parece haber terminado exteriormente, pero Jesús tiene algo que enseñar. Vemos que Jesús toma la iniciativa cuando dice Luisa, vino el Señor y me atrajo. No porque desautorice a la obediencia, no, sino porque quiere completar la enseñanza. Dice Luisa que no pudo resistirle. No se trata de una desobediencia, es Jesús quien actúa. La criatura simplemente recibe. Luego dice Luisa, perdí los sentidos y me encontré junto con él, pero tan estrechada que por cuanta oposición hacía no pude separarme de Jesús. Este estado es una actividad extraordinaria, pero ahora aparece en un contexto completamente nuevo. Después de haber puesto la obediencia por encima de todo, Luisa se encuentra tan estrechada a Jesús que a pesar de la oposición que le hacía, dice, no pude separarme de Jesús. Aquí aparece un hermoso simbolismo. Cuando el alma ha obedecido hasta el extremo, es Jesús quien nos estrecha más íntimamente. No es la criatura quien conquista esta unión, es Cristo quien la concede. Luisa sigue diciendo, estando con Jesús, yo me sentía toda aniquilada y tenía una cierta vergüenza por las tantas oposiciones que le había hecho durante la noche y le dije, Esposo Santo, perdóname, es el confesor que así lo quiere. Esta vergüenza no era por miedo, sino por humildad. Se da cuenta de haber discutido toda la noche con Jesús y le dice, Esposo Santo, perdóname. Luisa no se justifica ni tampoco intenta justificarse. Su primera reacción es pedir perdón y le dice a continuación, es el confesor que así lo quiere. Esta es una frase muy linda. No está echando la culpa al confesor,
está manifestando que toda su conducta estuvo siempre guiada por la obediencia. ¿Y qué le responde Jesús? ¿Qué le dice? No temas, cuando es la obediencia yo no me ofendo. Y continuó diciéndolo, ven a mí, hoy es año nuevo, quiero darte tu regalo. Otra vez la primera palabra de Jesús es no temas. No es la primera vez que Jesús dirige esta palabra a Luisa. A lo largo de su formación, cada vez que ella va a experimentar algo, una incertidumbre, una inquietud o una turbación, una posible turbación, Jesús comienza siempre devolviéndole la paz. ¿Por qué? Porque el temor produce un efecto muy profundo en la vida espiritual. Vamos a aprender más adelante que cuando una persona está temerosa o tiene miedo de algo, eso quita la vida al amor. Es decir, el temor no solo roba la paz, sino que debilita el amor con el que el alma debe corresponder a Dios. Cuando el temor domina a una criatura, domina el corazón, incluso las virtudes pueden llegar a practicarse más por obligación que por amor. Por eso, antes de continuar hablando con Luisa, ¿qué hace Jesús? Jesús hace desaparecer ese temor con una sola frase. No temas, le dice, cuando es la obediencia, yo no me ofendo. En otras palabras, cuando tú obedeces, yo no me ofendo. Con estas palabras, no temas, Jesús le devuelve la paz y le hace comprender que, habiendo actuado ella por obediencia, no tiene nada de qué temer y él no tiene nada de qué reprocharle. Entonces, una vez disipado el temor, el amor vuelve a actuar libremente. Luego dice Jesús, cuando es la obediencia, yo no me ofendo. Esta es una de las frases más importantes. Aquí queda establecido un principio. Jesús jamás pondrá al alma en donde ella tenga que elegir entre él y una obediencia legítima. ¿Por qué? Porque sería tener que elegir entre él y él mismo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es que la verdadera obediencia nunca se va a separar de Dios. Al contrario, es uno de los caminos más seguros para permanecer unidos a la divinidad. Entonces, después de tranquilizar a Luisa, Jesús la llama y le dice, ven a mí. ¡Qué delicadeza! Primero, ¿qué hace Jesús? Le devuelve la paz. Después le invita nuevamente a estar en una intimidad con Él, en una confianza. Y le dice ahora, hoy es año nuevo. Aquí no es simplemente un dato cronológico. Jesús está indicando un comienzo, un nuevo paso, una nueva etapa, como si le estuviera diciendo a Luisa, después de esta prueba de obediencia comienza algo nuevo para ti. Le dice, quiero darte tu regalo. Qué hermoso pasaje. Después de la prueba viene el regalo, no el castigo, no viene el reproche, viene el regalo. Entonces vemos que cada vez que el alma responde con obediencia fielmente a la prueba, Dios le introduce en una nueva gracia. En síntesis, estos dos párrafos nos muestran el grado de madurez a que ha llegado Luisa. La lucha ya no se da entre hacer la propia voluntad o de Dios, no, sino tener que obedecer entre dos bienes. O permanece unida a Jesús o permanece fiel a la obediencia que le da el mismo confesor, que es Jesús, finalmente. Jesús resuelve el conflicto con una afirmación que se convierte en un gran principio. Cuando es la obediencia, yo no me ofendo. Con estas palabras, Jesús enseña que la obediencia verdadera nunca va a separar al alma del mismo. ¿Por qué? Porque él mismo ha querido que el camino sea así, a través de la obediencia. Al contrario, cuando la criatura permanece fiel a esa obediencia, incluso sacrificando sus propios gustos, demuestra que ama más la voluntad de Dios que los mismos consuelos que recibe. Este es el título más alto de la formación.
El alma ya no busca los dones de Jesús, sino busca a Jesús en su querer. Y de aquí vamos a pasar a los párrafos 176, 177 y 178. ¿Qué pasa en el párrafo 176? Luisa inicia diciendo: justo aquella mañana, cuando el Señor le dice, ven, te voy a dar el regalo, es año nuevo, justo aquella mañana era el primer día del año. Entonces acercó sus purísimos labios a los míos y vertió una leche dulcísima y me besó. Eso dice Luisa. Ok, entonces Luisa hace una aclaración, no menciona solamente una fecha, dice era el primer día del año. Esto no es una casualidad, como dije, debido a que el año nuevo como que marca el comienzo de un tiempo nuevo y precisamente Jesús acaba de decirle, hoy es año nuevo, en el párrafo 175, quiero darte tu regalo. Todo estaría indicando que comienza una etapa nueva en la formación de Luisa. Pero ahora, antes de leer el texto que Luisa relata a continuación, conviene recordar un criterio muy importante. En los escritos, como también en la Sagrada Escritura, Jesús utiliza a veces gestos y expresiones tomadas del lenguaje humano para poder expresar realidades espirituales. Acá dice Luisa, es muy interesante lo que dice Luisa. Dice que Jesús acercó sus labios a los suyos y vertió una leche dulcísima y la besó. Nunca debemos detenernos en el aspecto sensible y material del gesto, sino en la gracia que Jesús quiere, mediante el signo exterior, comunicar al alma. Recuerden siempre que el lenguaje místico siempre va a apuntar a una realidad sobrenatural mucho más profunda y elevada que el signo visible que se pueda ver. Luisa dice a continuación que Jesús acercó sus purísimos labios a los míos y vertió una leche dulcísima, me besó. En esta expresión, por ejemplo, Jesús acerca sus labios a los de Luisa y le comunica una leche dulcísima. El centro de la expresión de Luisa no es el beso, sino la comunicación de una gracia. El gesto es el signo, pero la gracia que le comunica a través de ese acto es la realidad. Entonces, siempre que nos encontremos con esta forma de signos místicos exteriores de Luisa, debemos preguntarnos, ¿qué verdad espiritual quiere enseñarnos Jesús mediante este acto, mediante esta imagen? Al igual que la Iglesia Católica, Jesús está utilizando un gesto que la Iglesia siempre lo ha interpretado como un símbolo de comunicación de la gracia, de la comunicación de la palabra divina, de la unión espiritual. En este caso es una unión de la voluntad, es la unión de las dos voluntades, la humana y la divina. Por eso cuando Jesús emplea este mismo lenguaje con Luisa, debemos de comprenderlo, meditarlo y leerlo con el mismo criterio que la Iglesia ha usado durante siglos. Si nos detenemos en el signo exterior visible, vamos a perder la enseñanza. Pero si buscamos inmediatamente su significado espiritual, vamos a descubrir la verdad que Jesús quiere comunicar. En este caso, por ejemplo, lo importante no es el gesto de secar los labios, sino lo que Jesús está haciendo para comunicar algo sobrenatural por medio de esa leche dulce. La pregunta, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús, al derramar esa leche dulce en la boca de Luisa, está haciendo tres cosas, lo que podemos comprender y lo que hemos aprendido. Primero, el simbolismo de la leche está nutriendo el alma de Luisa. La leche, sabemos, tiene varias características. Es alimento, es vida, es crecimiento, es nutrición. Jesús
no le da alimento sólido, le está dando un alimento que es propio de una criatura en crecimiento. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Le está comunicando la fuerza divina necesaria para Luisa para sostener su nuevo estado de vida. Es un estado de alma víctima, va a ser un estado de estar en constante holocausto. Segundo, le infunde pureza, le está preparando para estar apta para más adelante lo que vamos a conocer, los desposorios místicos que vendrán después. Y tercero, le está endulzando las penas, es decir, transforma, no está quitando el sufrimiento en modo humano, sino que los transforma en delicia divina. ¿Se acuerdan? Vimos ese deseo de sufrir. ¿Para qué? Para hacerla participar de su pasión de manera continua. En otras palabras, Jesús mismo está alimentando espiritualmente a Luisa, la fortalece y la prepara para una nueva etapa de su vida como alma víctima. Entonces acá vemos que el gesto desaparece, pero permanece la enseñanza. ¿Y cuál es en resumen la enseñanza? Que es Cristo mismo quien alimenta y comunica su propia vida al alma para hacerla semejante a Él. Continúa Luisa diciendo que tomó un anillo de dentro de su costado y me dijo: hoy quiero hacerte ver el anillo que te he preparado para cuando te despose. Hola, buenos días. Ya escribí para pedir cita con la doctora Dosilia y Luisa dice, tomó un anillo de dentro de su costado y me dijo. Si nos percatamos, Jesús no toma el anillo, escuchemos bien, Jesús no toma el anillo de su mano, ni de ningún otro lugar de su cuerpo. ¿Lo toma de dónde? De dentro de su costado. De su costado, y yo añado acá la palabra abierto, el costado abierto. Si bien no lo dice el texto, pero se sobreentiende, si meditamos en las horas de la pasión vamos a sobreentender eso, cuando ese costado fue abierto. Entonces toma el anillo del mismo lugar donde Longinos le atravesó la lanza después que expiró. Y la hora de la pasión que nos enseña, nos dice que desde ese lugar Jesús derramó las últimas gotas de sangre y agua que todavía quedaban en él. Y sigue diciendo la hora de la pasión, que de esta herida es de donde das a luz a tu amada esposa, la iglesia. Y de ahí es de donde hace salir los sacramentos y la vida de las almas. Entonces, el anillo que Jesús muestra a Luisa, ¿de dónde sale? Del mismo costado del que nació la iglesia. Sale del mismo costado del que brotan los sacramentos, la gracia, la vida sobrenatural, la iglesia, esposa de Cristo. Por eso, al sacar el anillo de su costado, Jesús está enseñando que toda unión verdadera del alma con Dios nace siempre de la redención y de la gracia que brota de su costado traspasado. Ninguna criatura puede unirse a Dios por mérito propio. Toda iniciativa siempre va a ser de Cristo. Pero inmediatamente, ¿qué dice? Viene el párrafo 177. Jesús le dice, hoy quiero hacerte ver el anillo que te he preparado para cuando te despose. Dice Jesús, hoy quiero hacerte ver, no le dice, hoy quiero dártelo. Solo se lo muestra. ¿Por qué? Porque el desposorio todavía no ha llegado. Jesús le permite contemplar la meta, pero aún continúa preparándola para recibirlo. Es como un padre que muestra a su hijo la herencia que un día va a recibir, no para que la posea inmediatamente, sino para que comprenda hacia dónde se dirige todo su esfuerzo, toda esta formación.
Jesús dice, el anillo que te he preparado. Esta expresión revela otra verdad. Desde hace mucho tiempo Jesús ya tenía preparado este anillo. Esto significa que toda la formación anterior de Luisa siempre tuvo una finalidad concreta. Eso que vivió Luisa, el desapego, la purificación, el olvido de las culpas, la imitación de la vida de Jesús, la mortificación, la obediencia, la resignación, etc., nada fue casual. Todo formaba parte de una preparación amorosa realizada por Jesús. ¿Para qué? Para conducirla a esa unión íntima, cada vez más intensa, más íntima y profunda con Él. Sin embargo, con los conocimientos que Jesús más adelante nos va a revelar en los escritos, vamos a comprender que no basta con el anillo esté preparado, también debe preparar el alma que lo recibirá. Entonces Jesús explicará cuáles son estas condiciones del alma víctima. Primero es la unión de los quereres, después es el amor, después va a venir la inmolación, después va a venir la reparación. Es decir, antes del desposorio con Jesús, busca primero preparar el alma, busca una voluntad plenamente unida a su voluntad. Finalmente Jesús dice, para cuando te despose. Esta es la meta final, pero este desposorio no debe entenderse con categorías humanas o sentimentales, es un lenguaje místico. El desposorio significa la unión cada vez más perfecta entre la voluntad de Dios y la voluntad de la criatura. El desposorio es la respuesta de un alma que, después de haber sido sacrificada, purificada, formada, ya le pertenece por entero a Dios y vive solamente para cumplir y vivir únicamente donde en su querer. Por eso Jesús no le entrega todavía el anillo. Primero quiere terminar la obra que comenzó hace mucho tiempo con Luisa, preparándola, hasta que alcance esa madurez. Ese signo visible del anillo corresponderá a una realidad plenamente después, cuando ya todo el interior de Luisa esté formado. ¿Y cuál es la enseñanza para nosotras? También nuestra vida espiritual sigue esta misma pedagogía. Muchas veces nosotros deseamos que Dios nos conceda grandes gracias inmediatamente, pero antes Él prepara nuestra mente, nuestro corazón para recibirlos. Dios no solo prepara los dones que quiere conceder, prepara sobre todo a la persona que los va a recibir. Por eso, antes de toda misión y de toda gracia mayor, siempre va a haber un tiempo, puede ser un tiempo largo o corto, no lo sé, de un trabajo de purificación que va a ser Jesús en tu alma, de obediencia, de resignación y de unión con su voluntad. Ahora, el anillo no es la recompensa por haber sufrido, no. Eso va a ser el signo de una unión de voluntades ya alcanzada. El sufrimiento, la mortificación, etc., no constituyen el fin en sí mismos, sino han sido los medios, los caminos que utilizó la pedagogía divina para ir vaciando a Luisa de su querer humano, para hacer posible aquello que él mismo dirá más adelante. La primera cosa que quiero es la unión de los quereres, o sea, lo que Jesús siempre va a querer de ti y mí, antes que una gracia grande en nuestras misiones que tengamos, va a ser la unión de nuestras voluntades, la unión de mi voluntad humana con la suya, completamente, una fusión perfecta de aniquilamiento, de ocultamiento, de anonadamiento, de consumación plena. Y aquí lo vamos a dejar, nos queda un par de párrafos cortos que los podemos ver la próxima semana. Aquí lo dejamos. Te escuchamos, Nayeli. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Gracias. nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y todo esto lo hemos hecho para la mayor gloria de Dios. Dios mediante, nos estamos viendo la siguiente semana. Que tengan una bendecida semana en el divino querer. Gracias a Jesús en cada uno de ustedes. Gracias. Gracias, hermanito. Buen día.